Bienvenido a la ruta del libro, donde puedes llegar a todos tus libros favoritos. Recuerda darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Juego de Tronos, libro 1 de la saga de Canción de Hielo y Fuego del escritor George R.R. Martin, capítulo 60, Jon. ¿Te encuentras bien, Nieve? Preguntó Lord Mormont con el ceño fruncido. Bien, graznó el cuervo. Bien. Sí, mi señor, mintió Jon en voz muy alta, como si así lo hiciera más cierto. ¿Y vos? Ha intentado asesinarme un hombre muerto, replicó Mormont con mala cara. ¿Cómo voy a estar bien? Se rascó la barbilla. El fuego le había chamuscado la barba gris, y se la había afeitado. La sombra del nuevo bigote lo hacía parecer viejo, indigno, gruñón. No tienes buen aspecto. ¿Qué tal va esa mano? Se me está curando. Jon flexionó los dedos vendados para demostrárselo. Al coger las cortinas en llamas se había hecho quemaduras más graves de lo que creía, y tenía la mano derecha envuelta en sedas hasta el codo. En un primer momento no notó nada, el dolor comenzó más tarde. La piel roja empezó a supurar, y le aparecieron entre los dedos ampollas del tamaño de cucarachas. El maestre dice que me quedarán cicatrices, pero que podré usar la mano como antes. Una mano con cicatrices no importa. En el muro vas a llevar guantes casi siempre. Así es, mi señor. No eran las cicatrices lo que le preocupaba, sino todo lo demás. El maestre Aemon le había dado la leche de la amapola, pero aún así el dolor había llegado a ser espantoso. Al principio le parecía que todavía le ardía la mano, día y noche. Apenas conseguía cierto alivio si la metía en un barreño de nieve y hielo picado. Gracias a los dioses, solo Fantasma lo había visto tendido en la cama, sollozando de dolor. Y cuando conseguía dormirse, soñaba, lo que era todavía peor. En el sueño el cadáver con el que había peleado tenía los ojos azules, las manos negras y el rostro de su padre. Eso no se atrevió a contárselo a Mormont. Dawan y Ake volvieron anoche, dijo el viejo oso. No encontraron ni rastro de tu tío. Igual que los demás. Lo sé. Jon había conseguido llegar a la sala común para comer con sus amigos, y la búsqueda fallida de los exploradores era el tema de conversación. ¿Lo sabes?, gruñó Mormont. ¿Cómo es que aquí todo el mundo lo sabe todo? No parecía esperar una respuesta. Por lo visto solo había dos de esas. De esas criaturas, fueran lo que fueran, no pienso decir que eran hombres. Gracias a los dioses. Unas pocas más y, bueno, más vale no pensar en ello. Pero seguro que hay más. Me lo dicen mis viejos huesos, y el maestre Aemon está de acuerdo. Los vientos soplan cada vez más fríos. El verano toca a su fin, y se acerca un invierno como el mundo jamás ha visto. Se acerca el invierno. El lema de los Stark jamás le había parecido a Jon tan sombrío y ominoso. Mi señor, preguntó, titubeante, se comenta que anoche llegó un pájaro, sí. ¿Y qué? Pensaba que tal vez trajera noticias de mi padre. Padre, se burló el viejo cuervo, que paseaba de un hombro de Mormont al otro. Padre. El Lord Comandante alzó la mano para cerrarle el pico, pero el cuervo saltó sobre su cabeza, sacudió las alas y voló por la sala para ir a posarse sobre la ventana. Ruido y dolor, gruñó Mormont. Es lo único que traen los cuervos. No sé por qué aguanto a ese pajarraco. Si fueran noticias de Lord Adder, ¿no crees que te habría hecho llamar? Bastardo o no, eres sangre de su sangre. El mensaje era sobre Ser Barristan Selmy. Por lo visto lo han echado de la Guardia Real. Ahora ocupa su lugar ese perro negro de Clegane, y se busca a Selmy por traición. Al parecer, los muy imbéciles enviaron a 2 hombres a detenerlo, pero mató a ambos y escapó. Mormont soltó un bufido que dejaba bien clara su opinión sobre alguien tan estúpido como para enviar a unos capas doradas contra un caballero renombrado como Barristan el Bravo. En los bosques hay sombras blancas, los muertos recorren nuestras habitaciones, y ahora hay un niño en el trono de hierro, añadió, asqueado. Niño, 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 graznó el cuervo. Jon recordó que el viejo oso había puesto sus esperanzas en Ser Barristan. Si el anciano había caído en desgracia,
¿Qué esperanza había de que se prestara atención a su carta? Apretó el puño. El dolor le azotó los dedos quemados como un latigazo. ¿Se sabe algo de mis hermanas? En el mensaje no se mencionaba a Lord Adder ni a las niñas. Se encogió de hombros, irritado. Puede que no recibieran mi carta. Aemon envió 2 copias, con sus mejores pájaros, pero, ¿quién sabe? Lo más probable es que Piselle no se haya molestado en contestar. No sería la primera vez, ni la última. Me temo que en Desembarco del Rey no nos conceden mucha importancia. Solo nos dicen lo que quieren que sepamos, o sea, bien poca cosa. Y vos me decís solo lo que queréis que sepa, o sea, todavía menos, pensó John con resentimiento. Su hermano Rab había convocado a los vasallos e iba rumbo al sur, en pie de guerra, pero nadie le había dicho ni palabra. Solo Samuel Tarley, que le leyó la carta al maestre Aemon y aquella misma noche se lo contó todo a John, sin dejar de protestar porque no debía hacerlo. Sin duda pensaban que lo que hiciera su hermano no era asunto suyo. Aquello lo preocupaba hasta límites indecibles. Rab marchaba hacia el sur, y él no. Por mucho que se repitiera que ahora su lugar estaba en el muro, con sus nuevos hermanos, seguía sintiéndose un cobarde. Maíz, graznaba el cuervo. Maíz, maíz. Cállate de una vez, le dijo el viejo oso. Nieve, ¿cuándo te ha dicho el maestre Aemon que podrás volver a usar la mano? Pronto, respondió John. Bien. Lord Mormont puso sobre la mesa, entre ellos, una gran espada, metida en una vaina de metal negro con incrustaciones de plata. Entonces, estarás preparado para esto. El cuervo se posó sobre la mesa, curioso. John titubeó. No sabía qué significaba aquello. ¿Mi señor? El fuego fundió la plata del pomo, y quemó la cruz y la empuñadura. Cuero seco y madera vieja, ¿qué otra cosa podía pasar? En cambio, la hoja, haría falta un fuego 100 veces más caliente para dañar la hoja. Mormont empujó la vaina en dirección a John. Ordené que te hicieran nuevo el resto. Cógela. Cógela, repitió el cuervo. Cógela, cógela. John cogió la espada con la mano izquierda, la derecha la tenía envuelta en vendas y la sentía demasiado torpe. Con cuidado, sacó el arma de la vaina y se la puso al nivel de los ojos. El pomo era un trozo de piedra blanca, rellena de plomo para darle equilibrio con respecto a la larga hoja. Estaba tallado en forma de cabeza de lobo con las fauces abiertas y los ojos eran esquirlas de granate. La empuñadura era de cuero virgen, suave y negro, aún no tenía manchas de sudor ni de sangre. La hoja era un palmo más larga que la de las espadas a las que John estaba acostumbrado, apta tanto para las estocadas como para los tajos, con 3 canales profundos para aligerarla. Hielo era un espadón auténtico, para manejarlo con las 2 manos, mientras que aquella se esgrimía con una o con 2, y algunos la llamaban espada de bastardos. Pese a su tamaño, resultaba más ligera que las que había esgrimido en el pasado. John giró la hoja, vio las ondulaciones en el acero oscuro, allí donde el metal había sido plegado sobre sí mismo una y otra vez. Es acero validiano, mi señor, dijo, intrigado. Su padre le había dejado manejar a hielo a menudo, así que reconocía el aspecto y el tacto. Así es, asintió el viejo oso. Era la espada de mi padre, y también fue la de mi abuelo. Lleva 5 siglos en poder de los Mormón. Yo también la esgrimí en mis tiempos, y se la entregué a mi hijo cuando vestí el negro. Me regala la espada de su hijo, John apenas si se lo podía creer. El equilibrio de la hoja era exquisito. El filo tenía un brillo tenue al recibir el beso de la luz. Vuestro hijo, mi hijo deshonró a la casa mormón, pero al menos tuvo la amabilidad de dejar la espada cuando se dio a la fuga. Mi hermana me la hizo llegar, pero solo con verla recordaba el nombre de Jorah, así que la guardé, y no volví a pensar en ella hasta que la encontré entre las cenizas de mi dormitorio. El pomo original era una cabeza de oso forjada en plata, pero estaba tan usada que apenas si se distinguía ya la forma. Pensé que un lobo blanco sería más apropiado para ti. Uno de los constructores trabaja muy bien la piedra. Cuando John tenía la edad de Bran, había soñado a menudo con llevar a cabo grandes hazañas, el sueño típico de todos los niños.
Los detalles de las hazañas iban cambiando, pero a menudo se imaginaba que salvaba la vida de su padre. Después Lord Adder declaraba que Jon había demostrado que era un auténtico Stark y le ponía a hielo en la mano. Incluso en aquellos tiempos sabía ya que era una tontería infantil, ningún bastardo podía esperar esgrimir la espada de un padre. Hasta el simple recuerdo le daba vergüenza. ¿Qué clase de hombre arrebataba a su hermano su derecho de nacimiento? No tengo derecho a esta espada, pensó, igual que no tenía derecho a hielo. Movió los dedos quemados y sintió un latido de dolor bajo la piel. Me honráis, mi señor, pero, déjate de peros, chico, lo interrumpió Lord Mormont. De no ser por ti y por esa bestia que te acompaña, no estaría aquí sentado. Luchaste como un valiente, y, lo que es más importante, pensaste con rapidez. Fuego. Claro, maldita sea. Teníamos que haberlo imaginado. Teníamos que haberlo recordado. No es la primera vez que llega la larga noche. Sí, 8000 años es mucho tiempo, claro. Pero, si la guardia de la noche no recuerda, ¿quién lo hará? ¿Quién? Repitió el cuervo. ¿Quién? ¿Quién? Sin duda los dioses habían escuchado las plegarias de Jon aquella noche, el fuego había prendido las ropas del hombre muerto, y lo habían consumido como si tuviera cera en vez de carne, como si sus huesos fueran de madera vieja y seca. A Jon le bastaba con cerrar los ojos para volver a ver a aquella cosa tambaleándose por la habitación, chocando contra los muebles y tratando de sacudirse las llamas. Lo que más lo obsesionaba era el rostro, rodeado por un halo de fuego, con el pelo en llamas como si fuera de paja, mientras la carne muerta se derretía y dejaba el cráneo al descubierto. Fuera cual fuera la fuerza demoníaca que movía a Otor, las llamas habían acabado con ella. La cosa retorcida que encontraron entre las cenizas no era más que carne asada y huesos chamuscados. Pero, en sus pesadillas, volvía a enfrentarse a aquello, y el cadáver ardiente tenía el rostro de Lord Adder. Era la piel de su padre la que ardía y se chamuscaba, los ojos de su padre los que corrían líquidos por las mejillas como lágrimas de gelatina. Jon no entendía qué era aquello, ni qué significaba, pero el sueño lo aterrorizaba. Una espada es un pago escaso a cambio de una vida, concluyó Mormón. Cógela, no quiero oír nada más al respecto, ¿entendido? Sí, mi señor. El cuero blando se dio bajo los dedos de Jon, como si la espada empezara ya a amoldarse a su mano. Sabía que era un honor, se sentía honrado, pero... no es mi padre. El pensamiento brotó de súbito en la mente de Jon. Lord Eddard Stark es mi padre. No lo olvidaré. No importa cuántas espadas me den, no lo olvidaré. Pero no podía decirle a Lord Mormont que soñaba con la espada de otro hombre, y nada de frases corteses, siguió Mormón. Así que ahórrate los cumplidos. Honra este acero con hechos, no con palabras. Jon asintió. ¿Tiene nombre, mi señor? Lo tuvo. La llamábamos Garra. Garra, repitió el cuervo. Garra. Garra es un buen nombre. Jon tiró una estocada tentativa. Se sentía muy torpe e incómodo con la mano izquierda, pero el acero parecía fluir por el aire como si tuviera voluntad propia. Los lobos también tienen garras, igual que los osos. Me imagino que sí. El viejo oso pareció complacido. Supongo que querrás ponerte la vaina al hombro, es demasiado larga para llevarla a la cintura, al menos hasta que no crezcas unos centímetros más. Y tendrás que practicar los golpes a 2 manos. Ser Andrew te podrá enseñar unos cuantos cuando se te curen las manos. ¿Ser Andrew? Jon no conocía de nada aquel nombre. Ser Andrew Tarth es un buen hombre. Está de camino, viene de la Torre Sombría para ocupar su lugar como maestro de armas. Ser Alice O'Thorne partió ayer hacia Guardia Oriente del Mar, ¿por qué? Preguntó Jon como un idiota mientras bajaba la espada. Porque lo he enviado yo, contestó Mormón con un bufido, ¿qué te pensabas? Lleva con él la mano que tu fantasma le arrancó al cadáver de Jaffer Flores. Le he ordenado que la lleve a desembarco del rey y la ponga delante de ese niño rey. Si con eso no conseguimos captar la atención del joven Jaffrey. Y Ser Alicer es un caballero ungido, de noble cuna, tiene viejos amigos en la corte. No pasarán por alto lo que diga,
como si fuera un vulgar cuervo. Cuervo. Graznó la mascota. A John le pareció que había una nota de indignación en la voz del pájaro. Además, siguió el Lord Comandante, haciendo caso omiso de la protesta de su mascota, así consigo poner 1000 leguas entre vosotros dos, sin que parezca un castigo para él. Señaló a John con un dedo. No pienses ni por un momento que esto significa que apruebo aquella tontería de la sala común. El valor compensa la estupidez hasta cierto punto, pero ya no eres ningún niño, tengas los años que tengas. Ahora tienes una espada de hombre, y para esgrimirla tendrás que ser un hombre. De ahora en adelante espero que te comportes como tal. Sí, mi señor. John volvió a guardar la espada en la vaina con adornos de plata. No era la hoja que hubiera preferido, pero era un regalo noble, y librarlo de la malevolencia de Alice Thorne era más noble todavía. Ya se me había olvidado lo que pica la barba al salir, dijo el viejo oso rascándose debajo de la barbilla. En fin, es inevitable. ¿Tienes la mano suficientemente bien para retomar tus obligaciones? Sí, mi señor. Bien. La noche va a ser fría, querré vino especiado. Búscame una jarra de tinto, que no sea demasiado agrio, y no escatimes con las especias. Y dile a Job que si me vuelve a mandar carne hervida de carnero, lo herviré yo a él. La última vez era de color gris, no la quiso ni el cuervo. Acarició la cabeza del pájaro con el pulgar, y éste arrulló, satisfecho. Venga, lárgate. Tengo trabajo. Los guardias le sonrieron desde sus nichos cuando descendió por las escaleras de la torre, con la espada en la mano sana. Hermoso acero, le dijo uno de los hombres. Te lo has ganado, nieve, comentó otro. John se forzó a devolverles las sonrisas, pero no le puso sentimiento. Le dolía la mano, y tenía en la boca un extraño sabor a rabia, aunque no habría sabido decir con quién estaba enfadado, ni por qué. Al salir de la Torre del Rey, que era la nueva residencia del Lord Comandante Mormón, se encontró con una docena de sus amigos al acecho. Habían colgado un blanco en las puertas del granero para fingir que estaban practicando el tiro con arco, pero sabía que era la curiosidad lo que los había llevado allí. Nada más salir, oyó la voz de PYP. Venga, trae acá, vamos a echarle un vistazo. ¿A qué? Preguntó John. A tu culo rosado, contestó Sapo mientras se acercaba, ¿a ti qué te parece? A la espada, dijo Gren. Queremos ver la espada. ¿Lo sabíais? John los miró con gesto acusador. No todos somos tan estúpidos como Gren, dijo PYP sonriendo. Tú sí, replicó Gren. Tú eres aún más estúpido. Ayudé a Pate a tallar la piedra para el pomo, dijo Alder el constructor, encogiéndose de hombros en gesto de disculpa, y tu amigo Sam compró los granates en Villa Topo. Y nosotros lo supimos antes aún, dijo Gren. Rutge estaba ayudando a Donald Noye en la forja cuando el viejo oso le llevó la espada quemada. La espada. Insistió Matt. Los otros corearon la petición. La espada, la espada, la espada. John desenvainó a Garra y se la mostró, girando la hoja para que la admirasen en todo su esplendor. La espada bastarda brillaba a la escasa luz del sol, oscura y mortífera. Acero validiano, declaró con solemnidad, tratando de que su voz sonara tan satisfecha y orgullosa como debería haberse sentido él. Una vez me contaron la historia de un hombre que tenía una navaja de acero validiano, declaró Sapo. Se cortó la cabeza al afeitarse. La Guardia de la Noche existe desde hace miles de años, dijo PYP con una sonrisa, pero me juego lo que sea a que Lord Ned es el primer hermano al que colman de honores por quemar la torre del Lord Comandante. Los demás se echaron a reír, y hasta John tuvo que esbozar una sonrisa. En realidad, el incendio que había provocado no había acabado con la formidable torre de piedra, pero sí con el interior de los 2 pisos más altos, donde estaban las habitaciones del viejo oso. Pero nadie parecía preocupado, porque el mismo fuego destruyó también el cadáver asesino de Otor. El otro espectro, la cosa de una mano que antes fuera el explorador llamado Jaffer Flores, también había sido destruido, despedazado por una docena de espadas, pero al precio de la vida de Sir Jeremy Record y otros 4 hombres. Sir Jeremy había cortado la cabeza al ser,
pero el cadáver decapitado consiguió arrebatarle su daga y se la clavó en las entrañas. La fuerza y el valor servían de bien poco contra un enemigo que no podía morir, porque ya estaba muerto. Las armas y las armaduras tampoco eran protección suficiente. Tengo que hablar con Job sobre la comida del viejo oso, anunció John bruscamente al tiempo que envainaba a Garra. Tan sombríos pensamientos habían amargado el humor frágil de John. Sus amigos tenían buenas intenciones, pero no podían comprenderlo. No era culpa suya, ellos no habían tenido que enfrentarse a Otor, no habían visto el brillo claro de aquellos ojos azules muertos, ni habían sentido el roce frío de los dedos negros muertos. Tampoco sabían nada de la batalla junto a los ríos. ¿Cómo iban a comprenderlo? Se dio media vuelta con gesto hosco y se alejó. PYP gritó su nombre, pero John no le hizo caso. Tras el incendio, habían vuelto a trasladarlo a su antigua celda en la semiderruida torre de Hardin. Fantasma estaba dormido junto a la puerta, pero alzó la cabeza al oír las pisadas de John. Los ojos rojos del huargo eran más oscuros que los granates y más inteligentes que los de un hombre. John se arrodilló, le rascó la oreja y le mostró el pomo de la espada. «Mira. Eres tú». Fantasma olisqueó su imagen tallada en piedra y trató de lamerlo. John sonrió. «Tú eres el que se merece todos los honores», dijo al lobo, y, de pronto, recordó el momento en que lo había encontrado, sobre las nieves de las postrimerías del verano. Se alejaban ya con los otros cachorros, pero John oyó un ruido y dio media vuelta, y allí estaba el animalito, su pelaje blanco lo hacía casi invisible en los ventisqueros. Estaba solo, pensó, lejos del resto de la carnada. Era diferente, así que lo echaron. John alzó la vista. Samuel Tarly se mecía sobre los talones, nervioso. Tenía las mejillas enrojecidas e iba envuelto en una gruesa capa. Parecía a punto de entrar en hibernación. «¿Qué pasa, Sam?» John se levantó. «¿Quieres ver la espada?» Si los demás se habían enterado, Sam también, sin duda. Pero el chico gordo hizo un gesto de negación. «Fui el heredero de la de mi padre», dijo con tristeza. «Veneno de corazón. Lord Randall me la dejó coger unas cuantas veces, pero a mí me daba miedo. Era de acero validiano, muy bonito, pero tan afilado que me daba miedo cortar a alguna de mis hermanas. Supongo que ya la tendrá Deacon». Se secó en la capa las manos sudorosas. El maestre Aemon quiere verte». «¿Por qué?», preguntó bruscamente. Todavía no era hora de que le cambiaran los vendajes. John frunció el ceño con desconfianza. Sam bajó la vista, avergonzado. Aquello era respuesta más que suficiente. «Tú se lo dijiste, ¿verdad?». Se enfadó John. «Le dijiste que me lo habías contado». «Es que...». John no quería, pero, me preguntó, o sea. Creo que lo sabía, a veces ve cosas que nadie más ve, por los dioses, pero si es ciego. Replicó John, airado. «No hace falta que me acompañes, ya me sé el camino». Se alejó, dejando a Sam allí de pie, boquiabierto y tembloroso. El maestre Aemon estaba en las pajareras, dando de comer a los cuervos. Cledas iba tras él, de jaula en jaula, cargando con un cubo de carne picada. «Sam me ha dicho que queríais verme». «Así es», asintió el maestre. «¿Tienes la bondad de ayudarme?». «Cledas, dale el cubo a John». El hermano jorobado de los ojos rojizos entregó el cubo a John y se dirigió hacia las escaleras. «Ve echando la carne a las jaulas», le indicó a Aemon. «Los pájaros se encargarán del resto». John se pasó el cubo a la mano derecha y metió la izquierda entre los pedazos sanguinolentos. Los cuervos empezaron a graznar y a volar hacia los barrotes, golpeando el metal con alas negras como la noche. La carne estaba cortada en trozos no más grandes que la yema de un dedo. Metió el puño y echó a la jaula los bocados crudos, y los graznidos y picotazos se incrementaron. Dos de los pájaros más grandes empezaron a pelearse por un trozo, y las plumas volaron por los aires. John se apresuró a coger un segundo puñado y echarlo en la jaula. Al cuervo de Lord Mormont le gusta la fruta y el maíz. «Es un pájaro extraño», dijo el maestre.
Los cuervos comen grano, pero prefieren la carne. Los hace más fuertes, y mucho me temo que les gusta el sabor de la sangre. En eso se parecen a los hombres, y, al igual que sucede con los hombres, no todos los cuervos son iguales. John no encontró nada que decir. Siguió echando carne a las jaulas, preguntándose para qué lo había llamado. Sin duda el anciano se lo diría a su debido tiempo. El maestre Aemon no era de los que se apresuraban. También se puede entrenar a las palomas para que lleven mensajes, siguió el maestre. Pero el cuervo es más fuerte, más grande, más atrevido, mucho más listo, está más capacitado para defenderse de los halcones. Por desgracia, los cuervos son negros, y comen carroña, así que hay hombres temerosos de los dioses que los aborrecen. Baelor el Santo intentó sustituir todos los cuervos por palomas, ¿a que no lo sabías? El maestre sonrió y clavó en John sus ojos blancos. La guardia de la noche prefiere a los cuervos. DYWN dice que los salvajes nos llaman cuervos, dijo John, inseguro. Tenía la mano metida en el cubo, la sangre le llegaba a la muñeca. El cuervo es el pariente pobre del grajo. Ambos son mendigos negros, odiados e incomprendidos. John no entendía de qué estaban hablando, ni por qué. ¿Qué le importaban a él los cuervos y las palomas? Si el anciano quería decirle algo, ¿por qué no lo hacía de una vez? John, ¿te has preguntado alguna vez por qué los hombres de la guardia de la noche no toman esposa ni engendran hijos? Inquirió el maestre Aemon. No, contestó el muchacho encogiéndose de hombros. Echó más carne a los pájaros. Tenía los dedos de la mano izquierda pegajosos de sangre y la derecha le dolía por el peso del cubo. Para que no amen, respondió el anciano. Porque el amor es veneno para el honor, es la muerte para el deber. A John no le parecía bien, pero no dijo nada. El maestre tenía 100 años y era un oficial superior de la guardia de la noche, no le correspondía a él llevarle la contraria. Pero el anciano pareció percibir sus dudas. Dime una cosa, John, si llegara un día en que tu padre tuviera que elegir entre su honor por un lado y sus seres amados por otro, ¿qué haría? John titubeó. Le habría gustado decir que Lord Adder jamás se deshonraría, ni siquiera por amor, pero una vocecita dentro de él le susurraba, engendró un bastardo, ¿eso es honorable? ¿Y tu madre, qué pasa con su deber para con ella? Ni siquiera menciona su nombre. Haría lo correcto, dijo, muy alto, corno para compensar la vacilación. Pasara lo que pasara. Entonces Lord Adder es un hombre entre 10.000. La mayoría no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor, comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber, comparado con el calor de un hijo recién nacido entre los brazos, o el recuerdo de la sonrisa de un hermano? Aire y palabras. Aire y palabras. Solo somos humanos, y los dioses nos hicieron para el amor. Es nuestra mayor gloria, y nuestra peor tragedia. Los hombres que crearon la Guardia de la Noche sabían que su valor era lo único que se interponía entre el reino y la oscuridad del norte. Sabían que no debían tener lealtades repartidas que minaran su resolución. De manera que juraron no tener esposas ni hijos. Pero sí tenían hermanos y hermanas. Madres que los dieron a luz, padres que les pusieron sus nombres. Procedían de un centenar de reinos enfrentados y sabían que los tiempos cambian, pero los hombres no. Así que juraron también que la Guardia de la Noche no tomaría parte en las disputas entre los reinos que defendía. Mantuvieron su promesa. Cuando Aegon asesinó a Arren el Negro, el hermano de Arren era Lord Comandante en el Muro, tenía a su disposición 10.000 espadas. Pero no se puso en marcha. En los tiempos en que los 7 reinos eran 7 reinos, no pasaba ni una generación sin que 3 o 4 de ellos se declarasen la guerra. La Guardia nunca tomó parte. Cuando los ándalos cruzaron el mar angosto y barrieron los reinos de los primeros hombres, los hijos de los reyes caídos se mantuvieron fieles a sus votos y permanecieron en sus puestos. Así ha sido siempre, desde mucho antes de lo que puedas imaginar. Es el precio del honor. Si no tiene nada que temer, un cobarde no se distingue en nada de un valiente. Y todos cumplimos con nuestro deber cuando no nos cuesta nada. En esos momentos, seguir el sendero del honor nos parece muy sencillo. Pero en la vida de todo hombre, tarde o temprano,
Llega un día en que no es sencillo, en que hay que elegir. Algunos de los cuervos seguían comiendo y de los picos les colgaban trocitos de carne ensangrentada. El resto parecían observarlo. John casi sentía el peso de tantos ojillos negros. ¿Y mi día ha llegado? ¿Es eso lo que me queréis decir? El maestre Aemon giró la cabeza y lo miró con sus ojos blancos, muertos. Fue como si le viera directamente el corazón. John se sintió desnudo, vulnerable. Cogió el cubo con ambas manos y tiró el resto de la carne entre los barrotes. Los trozos de carne y la sangre espantaron a los cuervos. Alzaron el vuelo entre graznidos. Los más rápidos atraparon en el aire algunos pedazos y los engulleron a toda prisa. John soltó el cubo vacío en el suelo. «Duele, hijo», dijo el anciano con voz amable poniéndole en el hombro una mano arrugada y llena de manchas. «Oh, sí. Elegir siempre ha dolido. Y siempre dolerá. Yo lo entiendo». «No, no lo entendéis», replicó John con amargura. «Aunque yo sea un bastardo, se trata de mi padre». «¿No has oído nada de lo que te he dicho, John? ¿Crees que eres el primero?» El maestre Aemon dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza con un gesto de cansancio infinito. «Los dioses creyeron oportuno poner a prueba mis votos 3 veces. La primera cuando era un muchacho, la segunda en la flor de la vida y la tercera cuando ya era un anciano. Para entonces ya no tenía fuerzas y mi vista era escasa, pero la última elección fue tan cruel como la primera. Mis cuervos me traían noticias del sur, palabras más negras que sus alas, la ruina de mi casa, la muerte de los de mi sangre, la deshonra, la desolación. ¿Qué podría haber hecho yo, viejo, ciego y frágil? Estaba impotente como un bebé de pecho, pero sufrí al seguir aquí mientras ellos asesinaban al pobre nieto de mi hermano, y a su hijo, incluso a los bebés. ¿Quién sois?», preguntó en voz baja, casi con miedo. John se quedó boquiabierto al ver el brillo de las lágrimas en los ojos del anciano. Un simple maestre de la ciudadela, al servicio del castillo negro y de la guardia de la noche. Una sonrisa desdentada tembló en los viejos labios. «Los de mi orden dejamos a un lado los nombres de nuestras casas al hacer los juramentos y ponernos el collar». El anciano se acarició la cadena de maestre que llevaba en torno al flaco cuello. «Mi padre fue Maekar, el primero de su nombre, y tras él reinó mi hermano Aegon. Mi abuelo me puso el nombre en honor al príncipe Aemon, el caballero dragón, que fue su tío, o su padre, depende de a qué leyenda prefieras dar crédito». «Aemon, me llamó, Aemon». «¿Targaryen?». John apenas si daba crédito a lo que oía. «Así me llamaba», dijo el anciano. «En el pasado». «Así que ya lo ves, John, sí lo entiendo. Pero, aunque lo entiendo, no te voy a decir que te quedes, ni que te vayas. Deberás decidirlo tú mismo y vivir el resto de tus días con esa decisión. Como he hecho yo». Su voz se convirtió en un susurro. «Como he hecho yo». Daenerys tras la batalla, Dany cabalgó a lomos de la plata por los campos cubiertos de cadáveres. Tras ella iban sus doncellas y los hombres de su casa, sonriendo y bromeando entre ellos. Los cascos de los caballos dothrakis habían desgarrado la tierra y pisoteado el centeno y las lentejas, mientras que los arax y las flechas habían sembrado una cosecha nueva y terrible, y la habían regado con sangre. Los caballos moribundos alzaron las cabezas y relincharon a su paso. Los hombres heridos gemían y rezaban. Los jacarrán se movían entre ellos, eran los hombres misericordiosos, con pesadas hachas, que cortaban las cabezas a muertos y moribundos por igual. Tras ellos iba una bandada de niñitas, que arrancaban las flechas de los cadáveres y las ponían en sus cestas. Y, por último, iba la manada de perros salvajes, flacos y hambrientos, que seguía siempre de cerca al calazar. Las ovejas eran las que llevaban más tiempo muertas. Eran miles, estaban acribilladas a flechazos y se veían negras por las moscas que las cubrían. Dany sabía que aquello era obra de los jinetes de Khal Drogo. Ningún hombre del calazar de Drogo era tan estúpido para malgastar las flechas con ovejas, pudiendo emplearlas contra los pastores. La ciudad estaba en llamas, las columnas de humo negro se alzaban hacia un cielo azul inmaculado. Bajo los muros destrozados de barro seco, los jinetes galopaban de un lado a otro,
haciendo restallar látigos largos mientras sacaban a los supervivientes de entre las ruinas humeantes. Pese a la derrota y a las ligaduras, las mujeres y niños del Calazar de Ogo caminaban con orgullo hosco, se habían convertido en esclavos, pero no parecían tener miedo. En cambio los habitantes de la ciudad eran diferentes. Dani los compadecía, recordaba bien cómo era sentir terror. Las mujeres caminaban a trompicones, con rostros vacíos e inexpresivos, llevando de la mano a sus hijos sollozantes. Solo había unos pocos hombres, tullidos, cobardes y ancianos. Sérjora le dijo que los habitantes de aquel país decían que eran Iazareen, pero los dothrakis los llamaban a Esraji, los hombres cordero. En el pasado Dani los habría tomado por dothrakis, tenían la misma piel cobriza e idénticos ojos almendrados. Pero a aquellas alturas le parecían muy diferentes, eran bajos, de rostros planos, con el pelo negro muy corto. Pastoreaban ovejas y comían verduras, y Khal Drogo decía que su lugar estaba al sur del meandro del río. La hierba del mar dothraki no era para las ovejas. Dani vio que un niño trataba de huir en dirección al río. Angenit le cortó el paso, y otros lo rodearon, haciendo restallar los látigos ante su rostro, obligándolo a correr de un lado a otro. Uno galopó tras él y le azotó las nalgas hasta que tuvo los muslos cubiertos de sangre. Por fin, cuando el niño ya no era capaz más que de arrastrarse, se aburrieron del juego y lo mataron de un flechazo. Sérjora se reunió con ella al otro lado de los restos de la entrada. Llevaba un chaleco verde oscuro sobre la cota de mallas. Los guanteletes, las canilleras y el yelmo eran de acero gris oscuro. Los dothrakis se burlaron de él y lo llamaron cobarde al ver su armadura, pero el caballero los insultó a su vez, los temperamentos se ofuscaron, la espada larga chocó contra el arak, y el jinete cuyas burlas habían sido las más sonoras quedó atrás, desangrándose hasta la muerte. Vuestro señor esposo os aguarda en la ciudad, dijo Sérjora, que mientras cabalgaba hacia Dani, se había levantado el visor del yelmo. ¿Ha sufrido Drogo algún daño? Unos cuantos cortes, replicó Sérjora. Nada grave. Hoy ha matado a 2 Khals. Primero a Khal Ogo, y luego a su hijo Fogo, que pasó a ser Khal tras la muerte de Ogo. Sus jinetes de sangre les cortaron las campanas del pelo, y ahora los pasos de Khal Drogo suenan con más fuerza que antes. Ogo y su hijo habían compartido el banco principal con su señor esposo durante el festín del nombre en la coronación de Baíseis. Pero aquello había sido en Baes Dothrak, bajo la madre de las montañas, donde todo jinete era un hermano y las disputas quedaban aplazadas. Afuera, en la hierba, las cosas cambiaban. El Calazar de Ogo estaba atacando la ciudad cuando Khal Drogo cayó sobre él. Dani se preguntaba qué habrían pensado los hombres cordero cuando vieron acercarse desde sus muros de barro la polvareda que levantaban los caballos. Quizá algunos, los más jóvenes y estúpidos, los que todavía creían que los dioses responden a las plegarias de los hombres desesperados, pensaran que eran sus salvadores. Al otro lado del camino, una chica de la edad de Dani sollozó con voz aguda cuando uno de los jinetes la tiró de bruces sobre un montón de cadáveres y la penetró. Otros desmontaron para ocupar su lugar cuando terminara. Aquella era la salvación que llevaban los dothrakis a los hombres cordero. Soy de la sangre del dragón, se recordó Daenerys Targaryen, volviendo la vista. Apretó los labios, endureció el corazón y cabalgó hacia la puerta. Casi todos los jinetes de Ogo consiguieron huir, dijo Sérjora. Aún así, nos quedarán al menos 10.000 cautivos. Esclavos, pensó Dani. Khal Drogo los llevaría río abajo, a alguna de las ciudades que se alzaban en la bahía de los esclavistas. Tenía ganas de llorar, pero se obligó a ser fuerte. Esto es una guerra, así son las guerras, este es el precio del trono de hierro. Le he dicho al Khal que debería ir a Meereen, dijo Sérjora. Allí le pagarían mejor que en una caravana de esclavos. Illyrio dice en su carta que el año pasado hubo una epidemia, así que en los burdeles pagan el doble por chicas jóvenes que estén sanas y el triple por niños de menos de 10 años. Si suficientes niños sobrevivieran al viaje, tendríamos oro para comprar todos los barcos necesarios y contratar hombres que los tripulen. Detrás de ellos, la chica a la que estaban violando lanzó un aullido largo, agudo, desgarrador, que no parecía tener fin.
Dani agarró las riendas con fuerza e hizo que la plata volviera a la cabeza. «Haced que se detengan», ordenó a Sérjora. «¿Khaleesi?» El caballero se había quedado perplejo. «Ya me habéis oído», dijo. «Detenedlos». Se volvió hacia su cas y les habló en dothraki. «Jogo, Cuaro, ayudad a Sérjora. No quiero violaciones». Los guerreros se miraron, asombrados. Jorah Mormont acercó su caballo a la yegua de Dani. «Princesa», dijo, «tenéis un corazón bondadoso, pero no lo comprendéis. Las cosas han sido siempre así. Esos hombres han derramado sangre por el cal. Y quieren cobrar su recompensa». Al otro lado del camino, la chica seguía gritando en una lengua que Dani no comprendía. El primer hombre había terminado, y otro ocupaba su lugar. «Es una chica cordero», dijo Cuaro en dothraki. «No es nada, Khaleesi. Para ella es un honor que la monten los jinetes. Los hombres cordero yacen con ovejas, lo sabe todo el mundo». «Lo sabe todo el mundo», repitió su doncella, y ri, como un eco. «Lo sabe todo el mundo», asintió Jogo, a lomos del alto semental gris que le había regalado Drogo. «Si sus gritos te ofenden, Jogo te traerá su lengua, Khaleesi». Desenvainó el arak. «No quiero que le hagáis daño», replicó Dani. «La exijo para mí. Haced lo que os he ordenado, o tendréis que dar explicaciones a Khal Drogo». «Ay, Khaleesi», respondió Jogo al tiempo que espoleaba su caballo. Cuaro y los demás lo siguieron, en medio del tintineo de las campanillas de sus cabelleras. «Ide con ellos», ordenó a Sérjora. «A vuestras órdenes». El caballero le dirigió una mirada extraña. «No cabe duda, sois de la misma sangre que vuestro hermano». «¿Qué hicieseis?» Dani no comprendió. «No», replicó él. «¿Qué raegar?» Se alejó al galope. Dani oyó gritar a Jogo. Los violadores se rieron de él, y uno le respondió algo también a gritos. El arak de Jogo centelleó, y la cabeza del otro hombre cayó rodando por el suelo. Las risas se trocaron en maldiciones, y los jinetes fueron a sacar sus armas, pero en aquel momento llegaron Cuaro, Aggo y Rakaro. Vio que Aggo señalaba el punto del camino donde ella se encontraba, a lomos de la plata. Los jinetes la miraron con ojos fríos y negros. Uno escupió. Los demás, refunfuñando, se dirigieron hacia sus monturas. Mientras tanto, el hombre que estaba poseyendo a la chica cordero no se había detenido, estaba tan concentrado en su placer que no parecía consciente de que sucedía a su alrededor. Sérjora desmontó y lo apartó a un lado bruscamente. El dothraki cayó al suelo embarrado, se levantó al instante con un cuchillo en la mano y murió con una flecha de Aggo en la garganta. Mormont levantó a la chica del montón de cadáveres y la envolvió con su capa manchada de sangre. La llevó hasta donde estaba Dani. «¿Qué queréis que se haga con ella?» La chica temblaba, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Tenía el pelo sucio de sangre. «Dorea, cúrale las heridas. No tienes aspecto de jinete, quizá a ti no te tenga miedo. Los demás, seguime». Cruzó la destrozada puerta de madera montada en la plata. Dentro de la ciudad la situación era aún peor. Muchas de las casas estaban ardiendo, y los Hakarran habían cumplido su macabra misión. En las callejuelas estrechas y llenas de recovecos había cadáveres decapitados. Pasaron junto a otras mujeres a las que estaban violando, y ante cada una de ellas Dani tiró de las riendas, ordenó a su cas que pusieran fin a aquello, y exigió que la víctima le fuera entregada como esclava. Una de ellas, una mujer gruesa y de nariz plana, de unos 40 años, bendijo a Dani en la lengua común, pero las demás tenían los ojos perdidos. Comprendió con tristeza que le tenían miedo, temían que las hubiera salvado para depararles un destino aún peor. «No podéis exigirlas a todas como esclavas», dijo Sérjora la cuarta vez que detuvieron, mientras los guerreros de su cas guiaban tras ella a las nuevas esclavas. «Soy la Khaleesi, heredera de los 7 reinos, de la sangre del dragón», le recordó Dani. «No os corresponde a vos decir qué puedo y qué no puedo hacer». Al otro lado de la ciudad, un edificio se derrumbó en medio de una explosión de fuego y humo. A sus oídos llegaron gritos y aullidos de niños asustados.
Khal Drogo estaba sentado ante un templo cuadrado, sin ventanas, con gruesas paredes de barro y una cúpula bulbosa que parecía una enorme cebolla marrón. A su lado había un montón de cabezas más alto que él. Tenía clavada en el antebrazo una de las flechas cortas de los hombres cordero y la sangre le cubría el lado izquierdo del pecho desnudo como si fuera una mancha de pintura. Sus 3 jinetes de sangre estaban a su lado. Hiki ayudó a Dany a desmontar. A medida que su vientre se hacía más voluminoso y pesado, ella se sentía más torpe. Se arrodilló ante el Khal. Mi sol y estrellas está herido. El corte del arak era ancho, pero poco profundo. El pezón izquierdo había desaparecido, y del pecho le colgaba una tira de carne y piel, como si fuera un trapo húmedo. Es arañazo, luna de mi vida, hizo Arak de un jinete de sangre de Khal Ogo, dijo Khal Drogo en la lengua común. Lo maté por eso, y maté a Ogo. Giró la cabeza, y las campanillas de su cabellera tintinearon. Eso que oyes es Ogo, y su Kalak Kafogo, que pasó a ser Khal cuando lo maté. Ningún hombre puede enfrentarse al sol de mi vida, dijo Dany, el padre del semental que monta el mundo. Un guerrero a caballo se acercó hasta ellos y se bajó de la silla. Habló con Aggo en un dothraki demasiado rápido y furioso para que Dany lo comprendiera. El corpulento jinete de sangre echó un vistazo en dirección a ella antes de volverse hacia su Khal. Este es Mago, que cabalga en el Cas de Cao Jaco. Dice que la Khaleesi le ha arrebatado su botín, una hija de corderos a la que iba a montar. El rostro de Khal Drogo era duro e inexpresivo, pero los ojos que clavó en Dany denotaban curiosidad. Dime la verdad acerca de esto, luna de mi vida, ordenó en dothraki. Dany le explicó lo que había hecho en su lengua, con palabras simples y directas, para que el Khal la comprendiera mejor. Cuando terminó de hablar, Drogo tenía el ceño fruncido. Así es la guerra. Estas mujeres son nuestras esclavas, podemos hacer con ellas lo que nos plazca. A mí me place protegerlas, respondió Dany, que empezaba a temer que se había excedido. Si tus guerreros quieren montar a estas mujeres, que lo hagan con gentileza y las tomen como esposas. Que les den un lugar en el calazar y que permitan que engendren a sus hijos. ¿Acaso el caballo se aparea con la oveja? Preguntó Otto riéndose. Siempre había sido el más cruel de los jinetes de sangre. El dragón se alimenta del caballo y la oveja por igual. Dany se había vuelto hacia él, furiosa, algo en su tono de voz le había recordado a Baiseis. Cada día es más fiera, exclamó Khal Drogo sonriente. Eso es mi hijo, que crece dentro de ella, el semental que monta el mundo la llena con su fuego. Cabalga con cautela, Otto, si la madre no te abraza con su aliento, el hijo te arrastrará por el barro. En cuanto a ti, mago, cuidado con lo que dices. Búscate otra oveja que montar. Estas son de mi Khaleesi. Hizo ademán de extender un brazo hacia Daenerys, pero una ráfaga de dolor repentino le hizo girar la cabeza. ¿Dónde están los sanadores? Preguntó Dany, que casi sentía su sufrimiento. Las heridas eran peores de lo que le había dicho Ser Jorah. En el calazar había 2 clases de sanadores, mujeres estériles y esclavos eunucos. Las mujeres de las hierbas se encargaban de las pócimas y los hechizos, y los eunucos del cuchillo, la aguja y el fuego. ¿Por qué no están atendiendo al Khal? El Khal echó a los hombres sin pelo, Khaleesi, le dijo el anciano Koollo. Dany vio que el jinete de sangre también estaba herido, tenía un corte profundo en el hombro izquierdo. Hay muchos jinetes heridos, dijo Khal Drogo, testarudo. Que los curen a ellos primero. Esta flecha no es más que la picadura de una mosca, este cortecito apenas una nueva cicatriz de la que alardear ante mi hijo. Dany veía los músculos del pecho, allí donde la piel los había dejado al descubierto. Por el brazo de la flecha le corría un reguero de sangre. Khal Drogo no debe esperar, proclamó. Jogo, ve a buscar a esos eunucos, que vengan al momento. Dama de plata, dijo una voz de mujer a su espalda. Yo puedo curar las heridas del gran jinete. Dany se volvió. La que había hablado era una de las esclavas rescatadas, la mujer gruesa de la nariz plana que la había bendecido. El Khal no necesita ayuda de mujeres que yacen con corderos, ladró Otto. Aggo, cortale la lengua.
Aggo la agarró por el pelo y le puso un cuchillo contra la garganta. Dani alzó una mano. No. Es mía. Dejad que hable. Aggo la miró, luego miró a Otto. Al final bajó el cuchillo. No pretendía ofender a los bravos guerreros. La mujer hablaba bien el dothraki. La túnica que llevaba había sido de la más ligera y fina de las lanas, llena de bordados, pero en aquel momento estaba manchada de barro y sangre, y desgarrada. Se cerraba con las manos el tejido roto para cubrirse los grandes pechos. Tengo ciertas habilidades en el arte de curar. ¿Quién eres? Preguntó Dani. Me llaman Mirri Mazdur. Soy esposa de Dios de este templo. Una maeji, gruñó Aggo al tiempo que rozaba con el dedo el filo de su arak. Dani conocía la palabra, la había oído en un cuento aterrador que le contó Hiki una noche, junto a la hoguera. Las maejis eran mujeres que yacían con demonios y practicaban la hechicería más negra, un arte malvado, vil y sin alma, que llegaba a los hombres en la oscuridad de la noche y les sorbía la vida y la fuerza de los cuerpos. Soy sanadora, dijo Mirri Mazdur. Sanadora de ovejas, se burló Otto. Sangre de mi sangre, haz matar a esta maeji y espera a los hombres sin pelo. ¿Dónde aprendiste a curar, Mirri Mazdur? Dani hizo caso omiso del exabrupto del jinete de sangre. Aquella mujer anciana, fea, gruesa, no tenía aspecto de maeji. Mi madre fue esposa de Dios, y me enseñó las canciones y los hechizos que más complacen al gran pastor, y a preparar los humos y ungüentos sagrados con hojas, raíces y bayas. Cuando era más joven y hermosa, viajé en una caravana a Asai de la Sombra, para aprender de sus magos. A Asai llegaban barcos procedentes de muchas tierras, de manera que allí aprendí las artes de curación de pueblos muy lejanos. Un bardo lunar de Jogos Nai me regaló sus cantos para el parto, una mujer de vuestro pueblo de jinetes me enseñó la magia de la hierba, el maíz y el caballo, y un maestre de las tierras de Poniente abrió un cuerpo delante de mí y me mostró todos los secretos que se ocultan bajo la piel. ¿Un maestre? Intervino Ser Jorah Mormont. Decía llamarse Marwyn, replicó la mujer en la lengua común. Vino del mar. De más allá del mar. De los 7 reinos, de las tierras de Poniente. Donde los hombres son de hierro y reinan los dragones. Me enseñó su idioma. Un maestre en Asai, caviló Ser Jorah. Dime, esposa de Dios, ¿qué llevaba ese tal Marwyn en torno al cuello? Una cadena muy apretada, siempre parecía a punto de ahogarlo, señor de hierro. Los eslabones eran de muchos metales. Solo los hombres que han aprendido en la ciudadela de Antigua llevan cadenas así, dijo el caballero volviéndose hacia Dani, y esos hombres son buenos sanadores. ¿Y por qué quieres ayudar a Mikal? Nos han enseñado que todos los hombres pertenecen al mismo rebaño, respondió Mirri Mazdur. El gran pastor me envió a la tierra para curar a sus corderos, estén donde estén. No somos corderos, maeji. Otto abofeteó a la mujer. Basta ya, dijo Dani, furiosa. Es mía. No toleraré que se le haga daño. Hay que sacar la flecha, Otto, gruñó Khal Drogo. Sí, gran jinete, respondió Mirri Mazdur al tiempo que se llevaba una mano al rostro magullado. Y también hay que lavar y coser la herida del pecho, o se pudrirá. Pues hazlo, ordenó Khal Drogo. Gran jinete, dijo la mujer, mis instrumentos y pócimas se encuentran en la casa de Dios, donde los poderes de curación son más fuertes. Yo te llevaré, sangre de mi sangre, se ofreció Aggo. No necesito ayuda de ningún hombre, dijo Khal Drogo con voz alta y orgullosa, apartándolo con un gesto. Se levantó sin ayuda, su altura era tal que los dominaba a todos. La sangre fresca manó de su pecho, allí donde el arak de Ogo le había cortado el pezón. Yo no soy un hombre, susurró Dani que corrió a su lado. Así que puedes apoyarte en mí. Drogo le puso una mano enorme en el hombro y Dani soportó una parte de su peso al caminar hacia el gran templo de barro. Los 3 jinetes de sangre lo siguieron. Dani ordenó a Ser Jorah y a los guerreros de su cas que vigilaran la entrada para que nadie prendiera fuego al edificio mientras estaban dentro. Cruzaron una serie de antesalas hasta llegar a la alta cámara central, bajo la cebolla. Una luz tenue entraba por las ventanas ocultas en la parte superior.
En los escasos candelabros de las paredes brillaban antorchas humeantes y el suelo estaba cubierto de pellejos de oveja. «Es ahí», dijo Mirri Masdur, al tiempo que señalaba hacia el altar una enorme piedra con vetas azules y con grabados en los que se veían pastores y sus rebaños. Khal Drogo se tendió sobre ella. La mujer echó un puñado de hojas secas a un brasero, y la sala se llenó de un humo aromático. «Es mejor que esperéis fuera», dijo a los demás. «Somos sangre de su sangre», dijo Koyo. «Esperaremos aquí. Has de saber algo, esposa del dios Cordero». Otto dio un paso hacia Mirri Masdur. «Haz algún daño al Khal, y tú sufrirás el mismo daño». Desenvainó su cuchillo de despellejar, y le mostró la hoja. «No le hará ningún mal». Dany presentía que podía confiar en aquella mujer vieja, fea, de nariz plana. Al fin y al cabo, ella la había salvado de las manos bruscas de sus violadores. «Pues si vais a quedaros, ayudadme», dijo Mirri a los jinetes de sangre. «El gran jinete es demasiado fuerte para mí. Mantenedlo quieto mientras le saco la flecha de las carnes». Dejó que los harapos de su túnica le cayeran hasta la cintura mientras abría un cofre tallado y rebuscaba entre frascos y cajas, cuchillos y agujas. Cuando por fin estuvo lista, rompió la punta dentada de la flecha y extrajo el asta sin dejar de entonar cánticos en la lengua monótona de los Yazareen. Calentó una jarra de vino sobre el brasero hasta que hirvió y lo derramó sobre las heridas. Khal Drogo la maldijo, pero no se movió. La mujer envolvió la herida de la flecha con un emplasto de hojas húmedas y se concentró en la herida del pecho, que untó con una pasta color verde claro antes de volver a colocar la piel en su lugar. El Khal apretó los dientes y ahogó un grito. La esposa de Dios sacó una aguja de plata y una bobina de hilo de seda y empezó a cocer la carne. Cuando terminó, pintó la piel con ungüento rojo, la cubrió con más hojas y envolvió el pecho con un trozo de piel de cordero. «Deberás recitar las plegarias que te daré, y conservar puesta esta piel de cordero 10 días con sus noches», dijo. «Sentirás fiebre, y picores, y cuando estés curado te quedará una gran cicatriz. Mis cicatrices son gloria, mujer oveja». Khal Drogo se sentó y sus campanillas tintinearon. Flexionó el brazo, y frunció el ceño. «No bebas vino, ni la leche de la amapola», le advirtió. «Sufrirás dolor, pero tu cuerpo debe estar fuerte para combatir a los espíritus venenosos». «Soy el Khal», dijo Drogo. «Escupo sobre el dolor, y bebo lo que quiero». «Koyo, dame mi chaleco». El jinete de mayor edad salió a cumplir el encargo. «Antes hablaste de unos cantos para el parto», dijo Dany a la fea mujer. «Conozco todos los secretos del lecho ensangrentado, dama de plata, y jamás he perdido un bebé», replicó Mirri Masdur. «Se acerca la hora del nacimiento», siguió Dany. «Si estás de acuerdo, quiero que me atiendas tú». «Luna de mi vida, a un esclavo no se le hacen preguntas», dijo Drogo riéndose, «se le dan órdenes. Hará lo que quieras». Bajó de un salto del altar. «Vamos, sangre mía. Los sementales llaman, este lugar está en ruinas. Es hora de cabalgar». Aggo siguió al Khal hacia la salida del templo, pero Otto se demoró lo justo para mirar a Mirri Masdur. «Recuerda, Maeji, lo que le pase al Khal será lo mismo que te pase a ti». «Como tú digas, jinete», replicó la mujer al tiempo que recogía las jarras y frascos. «El gran pastor vela por su rebaño».